hicieron en el punto de vista? ¿Qué se hicieron los indios? ¿Dónde dejan al indiamento a los historiadores en esa independencia? ¿Cuál fue la proporción de la población indígena que participó en la independencia? Prácticamente no aparecemos. Entonces, ¿qué pasa con ese desconocimiento y por qué la historia nos ha borrado de un tajo de la construcción de lo que hoy es Colombia? Muchas gracias. Primero quisiera decir que el título de la mesa no fue escogido por nosotros, sino que nos dieron el título y yo creo que cada uno de nosotros tratamos de hacer lo que se podía dentro de ese marco, ¿no? Entonces, ¿cuál es la raza? Tal vez habría que preguntarle a los organizadores. Una manera de no responder a la pregunta, lo sé, pero yo creo que, bueno, eso es verdad, ¿no? Lo que yo quise hacer es hablar un poco de la evolución de una sociedad de casta a una sociedad que se reclamaba como sin raza, pero con un silencio sobre esa pregunta. Y es por eso que para mí los silencios fueron algo tan importante como lo que se decía en los textos, en las leyes y en los debates, y en eso Marisa también habló de lo que se hablaba en el secreto, y es verdad que, por ejemplo, en los debates del Congreso hay partes que se dicen que no tienen que ser publicadas, y es justamente cuando se habla de las cuestiones raciales o de la inmigración blanca. Y eso yo creo que es algo muy interesante que ella trabajó mucho más que yo, pero que nos llama la atención, de que es algo que sí está en el imaginario de la época. Lo de la esclavitud y de lo que pasa con todos los que fueron esclavos, hay que también que notar que de 1821, digamos de 1810 a 1852, el número de esclavos disminuye de una manera drástica, y no solamente porque mueren, no se importa nuevos, pero también porque hay todo un proceso de automanumición en el cual los esclavos son realmente actores de su propia libertad, y es algo que todavía no se ha trabajado mucho en Colombia, pero que es un hecho increíble, ¿no? De que esa gente, ya antes, durante la colonia, trabajó de una manera planificada para lograr su propia libertad. Lo que, bueno, voy a pasar un poco a las otras preguntas. Lo de la raza de los indios, yo lo traté en unos 2 minutos, yo creo. Habría mucho que decir sobre ese punto. Yo creo que esa cuestión es una cuestión que viene a ser mucho más importante a partir de 1830, 40, 50, cuando realmente hay, con la construcción de la nación, de pronto todas las naciones indígenas que sí permanecían fuertísimas, en la Guajira, en toda la región del Darién, etcétera, y que realmente eran como regiones de fronteras, pero también de contrabando. Entonces esas regiones empiezan a ser colonizadas, y es un tema que realmente debería tratarse para los años 30, 40, 50. Hay esfuerzos en el momento de la independencia, pero es una república que no tiene plata y que no hace realmente una política, pero ya en las leyes se ve lo que se quiere hacer, es desmembrar totalmente los resguardos por la privatización, y también colonizar poco a poco la frontera. Yo creo que esa colonización se está casi acabando hoy en día con lo que se llama de manera muy, como diríamos, politically correct, el conflicto armado, pero no voy a entrar en eso. Y ya ya no hay conflicto, perdón, yo sé que ya tampoco hay paramilitares, pero bueno. Y finalmente lo de la pregunta sobre la participación de los sectores populares, yo creo que aquí no lo hemos desarrollado porque el tiempo y la pregunta muy amplia, eso, raza, independencia, no lo permitía, pero para los que van a tener el lujo de viajar a
Cartagena seguramente que van a oír más sobre eso. Y lo de la terminología, yo lo que quise hacer es mostrar justamente que se utiliza y se utiliza todavía los términos negros como equivalente de esclavo, y que el término de libres de color es el término de la época que se utilizaba en los textos y en los documentos como el de pardos, para hablar de los libres. Pero esa categoría ha desaparecido bastante o casi totalmente en los textos escolares, por ejemplo, y no cuando era la mayoría. Y eso también es una imagen muy falsa que se hace del principio de la independencia, que en realidad los afrodescendientes libres, que sean negros, mulatos o zambos, eran más numerosos que los esclavos. Y en eso también se distorsia mucho la imagen de los afrodescendientes, porque siempre se les presenta solo como esclavos, cuando no era el caso. Y cuanto a no borrarlos de los libros de historia, es para ustedes hacerlo, y particularmente tal vez usted, que no conozco, pero espero tener el gusto de conocer.